¿Han visto ustedes algo en lo cotidiano, en nuestro mundo que nos rodea, donde está involucrado el triángulo? Porque eso es lo que nosotros vamos a ver en lo sucesivo. Toda una teoría de triángulo, a la que se denomina clásico de la geometría. Está involucrado el teorema de Pitágoras, Euclides y Tales. Todos involucran triángulo. Y de triángulo se pasan a estructuras un poco más complejas, ¿no?, para el estudio y el análisis de ellos. Continuando con los clásicos de la geometría, los clásicos de la geometría euclidiana, vamos a tener presente qué es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, entre muchos triángulos, es aquel que tiene un ángulo recto. Los lados que se intersectan para formar el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Y aquel lado, teniendo el ángulo recto, aquel lado que está al frente de ese ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Triángulo rectángulo, ángulo recto es el formado por la intersección de los lados A y B. Aquí vemos en la figura lados A y B, ¿no?, que al intersectarse dan el ángulo recto. Esos lados que se intersectan y definen a ese ángulo recto es lo que reciben el nombre de cateto. Y aquel lado que está al frente del ángulo recto es el que recibe el nombre de hipotenusa. Esto es lo primario que hay que precisar. Tener presente quiénes son los catetos y tener presente quién es la hipotenusa. Ahora vamos a la definición del teorema de Pitágoras. ¿En qué se basa el teorema de Pitágoras? Él toma el triángulo rectángulo y tomando como lado a los catetos y a la hipotenusa, él forma pequeños cuadrados. Un cuadrado con la longitud del lado A, del cateto A, que tendrá como área A cuadrado. Con la longitud del cateto B, forma nuevamente un cuadrado que tendrá como área B cuadrado. Y con la longitud de la hipotenusa, que en este caso hemos denominado C, él forma un cuadrado que tendrá como área C cuadrado. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? La suma de las áreas de los cuadrados que se forman en cada uno de los catetos es igual a el área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Y ahí sale la célebre expresión de Pitágoras, la expresión matemática de Pitágoras referida al triángulo rectángulo que me dice A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. Pero claro, con clara alusión a que A cuadrado es el área de un cuadrado, que B cuadrado es el área de un cuadrado, A y B que se forman en cada uno de los catetos y C cuadrado el área del cuadrado que se forma en la hipotenusa. Ok, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Primero, los diferentes triángulos, escaleno, isósceles y el triángulo rectángulo, que vimos que era de especial importancia porque en base a él se desarrollaban todo lo que eran los clásicos de la geometría, Pitágoras, Euclides y Tales. Entonces, ¿qué pasa? Definimos el triángulo rectángulo, se dijo que era rectángulo porque tenía la existencia de un ángulo de 90 grados, que los lados que lo conformaban recibían el nombre de cateto, el lado que estaba al frente de hipotenusa, y luego hablamos de Pitágoras. Se dijo que Pitágoras había fundamentado su teoría en base a ese triángulo, donde dijo que la suma de los cuadrados que se forman en cada uno de los catetos es igual al cuadrado que se forma en la hipotenusa.